a estudiar el método de resolución que utilicen el viento solar. Finlandés en el año 2006, ya puesto a prueba con este nuevo satélite, que utilizará el viento que producirá un campo eléctrico igual al campo eléctrico del viento solar, pero una resolución que permitiría trasladarse a través del sistema solar. Y otra noticia, bueno, se están un grupo de científicos de Israel y Estados Unidos están utilizando la información gravitacional proporcionada a través de los 2080 para estudiar el Neptuno y Urano, porque se tiene poca información sobre estos planetas, ya que solo la vuelta de la pasada por ahí no se ha enviado una misión especial, casi entonces tiene poca información y en realidad tiene un comportamiento algo interesante. Muy bien, entonces ya estamos listos para la charla de esta noche. Ya pido la colaboración. ¿Perdón? La plata. La plata, sí, sí. Como ya saben, voy a realizar una colaboración para comprar la comida, entonces. Bueno, ya está tiempo. Los campos gravitacionales jalan ciertas estrellas y eso también explica por qué se encuentran estrellas viejas en el bulbo galáctico. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia entre bulbo y algo galáctico. Pero sí, muchas veces estrellas se pierden, el cúmulo las pierde cuando en su movimiento. Bueno, vamos a definirlo. Estos son los diferentes tipos de cúmulos. Estos son los cerrados o globular, que son los que más vamos a ver hoy, y estos son abiertos.
Este ya lo conocen. Son las playas, que es el más luminoso para nosotros desde acá. Vamos a dar tres definiciones. La más básica de todas es que son comunicaciones de estrellas, pues no hay nada que explicar, simplemente un grupo de estrellas. La otra sería grupos de estrellas presentes en el disco o halo de nuestras galaxias que son modificadas por distintas perturbaciones gravitacionales. Pues ya esa definición incluye un término que son perturbaciones gravitacionales o gravedad. Claramente, para que un cúmulo se vea así, tiene que haber una fuerza de gravedad muy fuerte que lo sostenga. Cuando están así, también hay cierta gravedad, hay fuerza de gravedad que sostiene las estrellas juntas, pero en mucho menor medida que un cúmulo cerrado. De hecho, eventualmente los cúmulos abiertos se desvanecen y las estrellas todavía viven. Más adelante lo voy a explicar. Como pasa más o menos en la nebulosa de Orión. Y otra definición sería que son condensaciones de estrellas unidas por fuerzas gravitacionales que aparecen en el cielo como concentraciones de puntos luminosos, o incluso como pequeñas nebulosidades, como vemos ahora en el tablet con el telescopio, que parece una pequeña nebulosidad, pero si lo vemos con el telescopio ya se ve como un grupo de estrellas. Entonces creo que no hay que sorprenderse, básicamente son estrellas, grupos de estrellas relacionados gravitacionalmente. Tipo de juegos, ¿pueden escribir el inicio? Ya vienes. Díganme, señor. La idea es que no sea magistral, sino que usted va a hacer muchas preguntas y también va a hacer un ejercicio que nos pone una atención. Las asociaciones de estrellas. Eso es el primer rango de clasificación de los cúmulos. El rango más bajo de clasificación son asociaciones de estrellas. En la clasificación estelar hay una muy básica que va por letras. Bueno, ahorita vamos a ver esta también. Y la primera se llama así, asociación de estrellas. Eso va por fuerza, por atracción de fuerzas. Entonces, bueno, como ya vimos, son los cúmulos globales que son cerrados, que son representaciones densas de centenares de miles o millones de estrellas viejas. Eso es muy importante, son estrellas viejas. ¿Qué es una estrella vieja? O estrella por las viejas. O estrella de baja metalicidad. Son rollizas como palos. Son estrellas que están en su última etapa de la vida, claramente. Son rojizas. Pero entonces vos dijiste que se unen por la gravedad. ¿Quiere decir que están muy cerca o hay un código? Sí, exactamente. Bueno. Sí, bueno, hay teorías, son puras teorías. Se dice que los cúmulos de la carta de formación, que más adelante vamos a ver más a fondo, podría ser que fueron núcleos o son núcleos de galaxias enanas. En las galaxias hay una muy del centro. Eso está actualmente en estudios, unos problemas que más están estudiando, que es lo que hay o qué forma los cúmulos globales pueden ser de neutrones por lo masivo que es y por la fuerza de la gravitación que ejerce sobre los otros cuerpos que vienen alrededor de él y lo mantiene así, esféricamente, ¿verdad? Entonces están los cúmulos abiertos que contienen mucho menos estrellas que los globales. Y son de edad joven o intermedio, o sea, no son estrellas viejas, sino que son jóvenes o intermedios. Más adelante vamos a ver un caso especial que se está investigando mucho ahora, que son los cúmulos jóvenes muy masivos que tienen forma como un cúmulo lunar, pero de estrellas jóvenes, no de estrellas viejas. Bueno, ¿dónde están los cúmulos de la galaxia? Supongamos que nosotros estamos aquí en uno de los brazos, sería el plano galáctico. Vean, así estamos viendo la galaxia desde arriba, vemos claramente se ve el plano. Si
si se imaginan un eje perpendicular aquí y un eje perpendicular, o sea, para ir trabajo positivo y negativo, o sea, es decir, así, aquí estaría el halo galáctico y debajo de la galaxia también está parte del halo galáctico, es decir, es el polo norte galáctico y el polo sur galáctico. En el halo galáctico es donde se encuentran los cúmulos globulares, y en el plano galáctico es donde se encuentran los abiertos. No sabemos si se encuentran en el plano galáctico porque es donde hay más polvo interestelar o regiones aptas para la formación de estrellas. De hecho, los cúmulos abiertos son regiones de formación de estrellas. Más claramente, ahora vemos otro perfil de una galaxia. Sí. ¿Por qué los estrellas viejas están en los años? Es que ¿por qué están botones en el disco? Sí, bueno, las estrellas. ¿Cuál es el otro? ¿Por qué los? Los cúmulos globulares, las estrellas viejas están globulares. Excelente pregunta. La misma pregunta que se están preguntando cientos de científicos hoy en día. Pues sí, sigas preguntando y después escribe un paper, tanto es nuestra discusión y se hace como ahora. Pero si hay cúmulos globulares también en el disco. No, o sea, si hay muy cercanos, porque por ejemplo, en su órbita, muchas veces los cúmulos globulares van a atravesar literalmente la galaxia, o sea, cortar, montar. Y otro de los problemas más importantes, bueno, quiero que quede claro que los cúmulos globulares son objetos en estudio que casi realmente no se sabe nada. Porque lo que más se está estudiando actualmente es la dinámica estelar dentro del cúmulo, porque la dinámica estelar la entendemos mucho más que el funcionamiento general del cúmulo. Entonces, si entendemos cómo funciona la estrella dentro del cúmulo, tal vez vamos a entender o inferir cosas del cúmulo per se. Pero actualmente se están estudiando formación, composición, origen, etcétera. Porque ahorita vamos a ver, es realmente caótico. Por ejemplo, ¿por qué todos los objetos que están alrededor de la galaxia están en un plano galáctico? ¿Por qué los cúmulos tienen una galaxia que rompe ese eje? ¿Va a ser? Sí. Una pequeña observación, una pregunta. Bueno, una pregunta. Yo tengo entendido que hace mucho tiempo, o sea, se creía que el Sol podía estar cerca del centro de la Vía Láctea por la uniformidad con lo que se observa todo alrededor. Pero después la primera forma en que se dieron cuenta que no era cierto era observando La primera aplicación de los cúmulos globulares. que los cúmulos globulares se encontraban en nuestro organismo y solo observamos cúmulos globulares que están cerca de la constelación de Centauro. Exacto, si uno sigue la trayectoria de los cúmulos, entonces se da cuenta que están rodeando algo que no es el del Sol. Entonces, ese algo es mucho más masivo y ese fue el primer descubrimiento para el cual se usaron como el estudio de los cúmulos globulares. Ok, no, es que eso lo entendí, o sea, es que cuando lo leí entendí que salió previamente que los cúmulos globulares solo podían estar cerca del centro de una galaxia, pero en realidad no tenía mucha... De hecho, estaban hablando de los 200.000 parsecs y eso es lo que hace inferir es que la materia oscura es demasiada, pero ahorita vamos a ver eso. Ahora, como les decía, entonces, en el plano galáctico, o sea, en los brazos, también va a depender del tipo de galaxia. Si es una galaxia irregular, los cúmulos abiertos se pueden encontrar en cualquier parte de la galaxia. Si es una galaxia espiral, se encuentran en los brazos, que es donde hay más polvo interestelar, o nubes moleculares, o regiones H2, o llámenlo como ustedes quieran, que es donde se forman las estrellas nuevas, ¿verdad? En el centro galáctico nosotros estamos ahí. Este es el polo sur galáctico, este es el polo norte galáctico, este es el halo galáctico y este es el bulbo galáctico. Pues como les decía, antes se decía que las estrellas viejas eran todas de baja metalicidad. ¿Qué es baja metalicidad? O sea, pobres en metales, y ya fundieron sus metales. Pero después se descubrió que hay muchas estrellas viejas en el bulbo galáctico, no solo en los cúmulos globulares. Pero el bulbo galáctico, el bulbo galáctico no son de baja metalicidad, pues son estrellas viejas, pero no son de baja metalicidad. Entonces ahí se vuelve o se hace otra contradicción. Entonces, a mi criterio, decir que solo hay estrellas viejas y estrellas jóvenes es un poco simple, ¿no?
Yo siento que debería haber una clasificación más amplia de otros parámetros y demás para hablar de estrellas, no solo con base en su edad. Pero bueno, pues las estrellas se encuentran acá en el grupo y en el halo galáctico, que es donde están los cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos se encuentran en los brazos, no se puede encontrar un cúmulo abierto en el halo galáctico. Una pregunta. Yo tengo entendido que cuando se habla de astronomía metal se habla de todo lo que no sea hidrógeno no de brillo. Ok, pero usted, Astronómicamente, se dice que entonces que las estrellas jóvenes viejas tienen una baja metalicidad, pero por los procesos de fusión continuos no han creado pero no que tienen menos masa de esos. bueno, ok, entonces es como la proporción de los metales De cantidad de metales. Ok. Más grandes. Sí, si usted gasta ese combustible, entonces lo que me digo las estrellas de hecho, la felicidad se habla de hidrógeno. Pero en términos de masa. Pero la densidad se refiere a la cantidad de cosas que pero no hay de todo lo que usted ve en la comunidad está entonces si los más trabajadores del fuerte las aves de ellos más trabajadores joven porque debe ser mucha densidad de alta velocidad pero eso son los fuertes entonces no nada más de eso Investigación de como ustedes eso, pero no lo de que los cúmulos abiertos, se dice que están como dominando, ¿verdad? No, claro. Bueno, por decirlo así como, digamos, menos como al centro. son plurales. Los lugares son sus De hecho, hay un término que se llama absorción interestelar y el término lo que dice es que el polvo interestelar absorbe la luz de los cúmulos abiertos, entonces nos impide a nosotros ver lo que estamos viendo, están a las afueras de la galaxia. Entonces, por eso nosotros vemos polvo brillante, pero no logramos ver los cúmulos como tales. De hecho, hay como aproximadamente 1100 cúmulos abiertos descubiertos, pero se cree que hay más de 100 veces eso. Pero no los vemos porque no tenemos suficiente poder tecnológico. Es que eso lo tengo que la otra pasada, yo no algo que yo me tengo que hacer contradictorio, yo creo que eran los lugares, no me acuerdo para que justamente están fuera de la galaxia y que para ver, fue como unas constelaciones, pero en esa constelación está como observando hacia adentro de la galaxia, no sé si se recuerda. Pues no, exactamente, es que eso no lo había entendido bien. Es cierto, los cúmulos globulares están en el halo galáctico, como ustedes decían. Entonces, sí, como alrededor. Entonces, No, está bien, porque no se para nada para explicar. sí. Ok, sí, exactamente, están en el halo galáctico. Aquí. Obviamente, entonces, nosotros como estamos en un brazo de la galaxia, para verlos a ellos tenemos que ver hacia el centro de la galaxia. O más allá. Exactamente, o más allá. Entonces, obviamente, solo vamos a ver en las constelaciones que están cercanas. Entonces, si nosotros vemos de aquí para allá, nos es sencillo descubrir cúmulos abiertos. Pero ahí, todos están aquí. Bueno, los cúmulos abiertos. Pero aún así no entiendo por qué tiene que ver hacia el centro de la galaxia, digamos. Es que los cúmulos globulares están afuera, o sea, ustedes ya ven hacia afuera, no hacia adentro, para ver. Se busca la cúmulos abiertos. El único es traer los cúmulos globulares. Ok. Los cúmulos globulares. Pero es que van a tener la duda. Ahorita tú me vas a ver. Ok, yo creo que mejor hacer una pregunta más concreta. ¿Por qué los cúmulos globulares solo se pueden ver en ciertas constelaciones? Digamos, en cierta región del cielo. Más o menos es lo que
No, pero que una de las respuestas es lo que dijiste sobre el polvo galáctico, ¿verdad? Sobre el polvo es eso. El polvo galáctico. Esa es la respuesta para los cúmulos abiertos. Y bueno, también funciona para los cúmulos cerrados. Pero vamos a ver por qué realmente lo que ocupamos son otros parámetros para poder medir o encontrar cúmulos globulares. Ok, ¿cuál es ese cúmulo? Ese cúmulo es... ¿No es el no. Sí, eso es De hecho, de todos los cúmulos que quieres estudiar y dar ejemplos y hacer un ejercicio y demás, escogí Omega Centauro. Pues sería más bonito para nosotros ver en el telescopio, pero es demasiado raro. Ok, primeras y últimas observaciones de los cúmulos. Vamos a empezar con un poco de historia, vamos a ir empezando y dice, el primer cúmulo globular fue descubierto por Abraham en 1665, pero no tenía que ver lo que estaba viendo. Él lo registró, pero ya ahora se sabe que fue lo que registró, pues no lo clasificó ni nada hasta que llegó alguien que se llama ¿cómo? En 1764 para que cargara en un cuarto, para que Charles decía, en 1764 sí, la verdad es que sí, una pregunta, pero no sé si es un cúmulo globular o un cúmulo abierto. No es que un cúmulo que se dice el cúmulo de Ptolomeo, que es un hombre también siempre hecho, que Ptolomeo lo mencionó hoy. Pero yo creo que no sé si es un cúmulo abierto, quizás es un cúmulo abierto. Está en la constelación de, no sé si es un libro, creo que es un libro. Y sí podría ser, porque el libro está. el registro que yo le di, y después le mencioné. Ok, y en 1789 Herschel hizo el primer catálogo y llamó objetos de cielo profundo y fue la primera persona que lo llamó cúmulos globulares. Globulus, la globular se deriva del globulus, globulus que significa esfera pequeña, de nada pequeña, pero después, actualmente se conocen, ¿alguien sabe cuántos cúmulos globulares en nuestra galaxia? Más o menos. Vean el número que se cree que hay. Yo creo que son como 60. O sea, ese número que se cree que hay. No, cúmulos globulares que se han registrado, descubierto y registrado. Yo creo que son como 60. Son 152, más o menos, 52 más menos 4. No, más 4, 352, 156. La última, es la versión, el New Herschel, y es el barrio Bálvila. Estamos también en Italia, cuando hicimos el verano de Italia, él trabaja en descubrir cúmulos. Entonces él escribió acá de terminar el algoritmo de su tesis doctoral y acaba de escribir el algoritmo, le dio las coordenadas en la galaxia donde supuestamente debe haber un cúmulo y entonces va a apuntar y encontrar un cúmulo, el cual se llama Bálvula 1 y es como 152, 153 que se ha descubierto. Entonces ese 180 más o menos que es, no sé por qué no sabemos, si supiéramos el número total, entonces, pero no hay muchos. O sea, eso es lo que quiere decir es que no hay muchos, porque te da que ahora, este número tiene sentido preguntando, ¿verdad? Porque realmente no sabemos, o sea, no sabemos cuántos hay, pero esto es simplemente una diferencia científica de muchas personas que se han sentado a hablar, pero básicamente eso es hablar, o sea, realmente no sabemos cuántos hay. Ok, entonces, primero, si vamos a hablar del origen, bueno, irónicamente, el origen es un problema actual. El origen de los cúmulos globulares es un problema actual, es lo que más están estudiando. Y una de las teorías que se plantearon de primero fue que son galaxias orbitantes de una galaxia mayor. La galaxia más pequeña fue consumida por la más grande, pero no consumió su núcleo, que es lo más raro, ¿verdad? No consumimos su
cúmulo, que es lo que llama el cúmulo lunar, que sigue rotando alrededor de la galaxia, pero se llevó todo su polvo y todo lo demás, excepto su núcleo, ¿verdad? Esa es una de las teorías que, bueno, es una teoría. Y la otra teoría es como el único que se acaba de descubrir con un superclúster de la Vía Láctea, es que la mayoría parece proceder de los supercúmulos estelares. Entonces ahora es una nueva técnica que son los supercúmulos, que son muchísimo más grandes y masivos que los cúmulos. Y este es el primero, o el que se descubrió en la Vía Láctea. Se llama este cúmulo, hasta el no me acuerdo el año, pues es poco, muy poco comparado con este fue una animación que se llama el vaso polo norte y sur galáctico. Este es el plano galáctico, está en kiloparsecs. Este es el plano galáctico. Vamos, bueno, antes de explicarles cuántos son pasos. 3,26 años luz. En los papers y demás científicamente se habla más o menos de parsecs, no de años luz. Y como les quería decir, está el plano galáctico. Estas son galaxias que están orbitando alrededor de la nuestra, galaxias enanas, y después van a aparecer los puntos azules, que son los cúmulos lunares, que se va a ver una cierta concentración en el bulbo galáctico y se van a ver otros más afuera, o sea, con radios mucho más grandes sobre la verdad. Ahorita saben, esos son los puntos azules que están concentrados en el bulbo galáctico, pero las afueras también se pueden encontrar. Bueno, y esto es una imagen para que vean más claramente que el halo galáctico, ¿verdad? Está en nuestra galaxia, está el disco, está el halo interior y el halo exterior. De hecho, se pueden encontrar órbitas de clústeres que están muy afuera del halo exterior. De hecho, más o menos en esa magnitud, 220 parsecs o kiloparsecs, 220.000 parsecs. Que eso es un tercio de la distancia entre nuestra galaxia y la Vía Andrómeda. Entonces eso es mucho, es muy largo. Entonces habla de cuánta masa tiene que haber allá arriba para que los cúmulos tengan movimiento y velocidad. Tienen que ser perturbados. Entonces eso hace inferir que hay mucha materia oscura, pero no sabemos todavía relacionarlo, no sabemos bien qué es la materia oscura. Y la ubicación, bueno, pues orbita en nuestra galaxia de forma similar a un satélite, o sea, es como si nuestra galaxia tuviera un satélite, pero lo más extraño de todo son sus órbitas. Digamos, por ejemplo, este es el centro galáctico, entonces una órbita puede literalmente atravesar la galaxia y volver a salir. Y esta es una imagen de las órbitas de muchos cúmulos de la Vía Láctea. Es caótico, o sea, no sabemos por qué no hay un patrón. Y pues, como mencionaba Josué, cuando se empezó a hacer inferencia de las órbitas de los cúmulos, pudimos descubrir que el centro de la galaxia no era el Sol, sino que era un objeto mucho más masivo, ¿verdad? Esas son reales, o sea, son órbitas reales de cúmulos. O sea, es que literalmente atraviesa la galaxia. Entonces esto nos lleva a que esto es un problema complejo. ¿Por qué? Porque si llegamos a ser directamente los cúmulos, podríamos, sí. Esas órbitas, digamos, se mantienen así, pero van girando con la Vía Láctea. Porque la Vía Láctea nos va girando por el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, ni la órbita también va rotando, pero ella siempre va a estar igual, independientemente, digamos, que va a ir para atrás y digamos, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, están ahí considerando sociedades de la relación ahí, no. En realidad, sí está en la galaxia gira sobre sí misma, pero todo está girando alrededor de la galaxia.
obviamente la órbita obviamente se tiene que ver afectada, no va a ser exacta ahí. Si hay un movimiento, una velocidad y él va a atravesar, pues tiene que ver afectada. No va, y es como si usted exacto. Pero digamos, si logramos entender los cúmulos, podríamos hacer inferencias del centro galáctico, podríamos hacer inferencias de la planitud galáctica, de la presión, que también es un problema en estudio, porque la galaxia es plana, porque los cúmulos no se ajustan a los demás objetos. Si los demás objetos sí, bueno, cuando la galaxia arrastra un objeto, una estrella o algo, ese objeto va a estar rotando, o sea, el movimiento de traslación de ese objeto va a adquirir la ubicación del plano galáctico, o sea, el ángulo de rotación lo va a dar el plano galáctico, o sea, ese objeto se va a ajustar al plano galáctico, porque los cúmulos tienen suficiente fuerza, no solo para no sentir esa fuerza, sino para atravesarlo y volver a salir, ¿verdad? Bueno, el disco de presión se le llama al disco de o sea, el disco de presión a presiones que, bueno, como que adquiere, digamos. Entonces, el disco de presión está girando, entonces, bueno, la galaxia está girando, entonces genera un disco de presión, o sea, esto de los brazos se le llama disco de presión. También, si le damos a entender bien los cúmulos, vamos a entender muchos factores de la dinámica estelar, lo cual es bastante interesante, a mí me gusta mucho. Hay muchos libros de eso, bueno, no hay demasiado, pero hay bastantes libros de eso. ¿Y cuál es la relación de la dinámica de las estrellas dentro de un cúmulo con la relación de la dinámica de las estrellas fuera de un cúmulo, ¿verdad? Eso también ya nos podemos llegar a inferir cosas. La disrupción, ¿cuáles son las disrupción de los cúmulos? Más o menos, exactamente. Entonces, si logramos entender por qué los cúmulos se forman o se mueven, digamos, porque hay estrellas que se separan, porque hay estrellas que se quedan en el disco de acción, entonces eso nos va a ayudar a entender cosas sobre la gravedad, por ejemplo, la energía de la galaxia sobre el cúmulo o el cúmulo sobre la galaxia. La operación se le llama un término que se le aplica a la muerte de un cúmulo, o sea, cuando ya se desintegra completamente. También velocidades, ahí hay un infinito de velocidades que ustedes pueden analizar, radial, orbital, ecuatorial, etc. Y origen del universo, y este es uno de los más interesantes porque los cúmulos regulares son los objetos más viejos del universo, porque tienen estrellas viejas. Entonces, si lográramos entender la plenitud de un cúmulo o su vida, podemos hacer inferencias, pero todavía no me nada más. Y ahí ustedes pueden encontrar infinitos problemas que pueden ok, ahora vamos a empezar la formación de cúmulos. Bueno, otra vez, es un fenómeno probablemente de la actualidad. Esta que está aquí es la gran número de Magallanes. ¿Por qué puse estas fotos? Porque se cree que los cúmulos se forman, ya sean superclusters o supercúmulos, fueron muy particulares, muy masivas, demasiado masivas como los de la creación. Si uno analiza o hace espectroscopía de las estrellas dentro de un cúmulo, pues van a entender cosas. Si usted analiza, pues si se ha hecho a fondo, usted va a llegar a la conclusión de que hay estrellas
relativamente cercana. Lo difícil, lo complicado es que de un cúmulo o de un clúster a otro, ese valor cambia radicalmente. Entonces, las estrellas dentro del cúmulo de circulares, pero el promedio real de cada cúmulo varía mucho. Entonces, podemos decir, bueno, los cúmulos se formaron en tal punto, pero realmente no podemos decir eso porque la edad de las estrellas dentro de él son distintas. Bueno, ya ven. Y observación de los cúmulos nos permite inferir que los cúmulos se forman cerca, o sea, existe una correlación estadística entre regiones de alta eficiencia de formación estelar o nubes moleculares muy densas o regiones H2 muy densas con la cercanía de ubicación de cúmulos globulares. Entonces, existe una correlación entre una zona de polvo interestelar muy densa y los cúmulos. Se han hecho estudios de ambos y se ha llegado a la conclusión que hay una correlación entre ambos. Y también en que está correlacionado con interacciones galácticas. O sea, cuando una galaxia está consumiendo a otra más pequeña o de mismo tamaño o similar tamaño, en esa región donde existe esa interacción también hay una correlación en la formación de los cúmulos globulares. O sea, es decir, están cercanos. Lo que es importante es que no hay registros de actividad de formación de estrellas en los cúmulos. Al ser viejas, entonces ya no hay gas que ionizar, cuando no hay gas, se ya no va a colapsar y pues no va a formar estrellas. Como son estrellas tan viejas, obviamente no van a haber estrellas jóvenes, pues no se han encontrado cúmulos con estrellas jóvenes y no hay registros tampoco científicos de que se formen estrellas o que sea posible la formación de estrellas en un cúmulo globular. Como decía José dijo que hasta las 6 estrellas más o menos son las que hay en un cúmulo globular. De la población 2, como les dije, hay dos formas de catalogarlas o dos categorías, gracias, de la clasificación de las estrellas con respecto a la edad, que es la población 1 y la población 2. La población 1 son lo contrario a la población de las viejas. Ok, entonces, en un cúmulo, hay un promedio, ese es el punto, eso es en nuestra Vía Láctea, de 0.4 estrellas por fase cúbico, es un parámetro volumétrico. Y hay un incremento, y eso es muy interesante analizarlo, conforme uno se acerca al núcleo, obviamente, porque más brillante, va a haber un incremento entre 100 a 1000 estrellas, entre más cerca de las 1000 estrellas hacia el núcleo, ¿verdad? Este parámetro es impresionante. La distancia entre las estrellas del cúmulo es un año luz, no es nada, absolutamente nada. Imagínense la interacción gravitacional entre ellos. Y si van hacia el núcleo, pueden darse distancias similares a las del sistema solar. O sea, imagínense que hay una estrella donde está el Sol y otra estrella donde está Plutón. Y existen estudios. Y esa baja va a ser como que la más choque. Sí, se vuelven binables, exactamente. Hay registros de choques entre estrellas. Imagínense el caos. O sea, físicamente hablando, el caos que puede generar eso, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia de aquí a Plutón? ¿Es el radio de Neptuno? ¿O el radio orbital de Neptuno? No me acuerdo. ¿Alguno de esos? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Hasta el sur. No,
también hay que pensar que son estrellas viejas. Las estrellas viejas incrementan su volumen. Ellos son viejos, hay que aumentar su radio por ahí de Saturno, más o menos Júpiter. Entonces van a interaccionar por ahí mucho más cerca. Se ve. En el estudio, en la astronomía observacional no. En la astronomía teórica sí. Se puede solicitar peligroso. Pues sí, sería interesante. O sea, ahí la pública Pues sí, no, se puede empezar a eliminar. De hecho, cuando se hacen los procesos, cuando van los científicos conocidos y demás, se puede ver estrellas que son muy grandes, dentro de otros se unen con otra, son binarias muy grandes y después vuelven a separar, y esas dos se hacen pareja con otras, y ahí es una pura cargadera con todo eso. Estamos hablando de estrellas, o sea, estamos hablando de estrellas. Una pura cargadera, no sé ni qué es. No es que primero me vaya a casar. ¿No es esa galaxia? ¿Alguien sabe cuál es esa galaxia? Están afinados todos. La galaxia del sombrero. También el tipo de estrella son similares a las que se encuentran en el grupo galáctico, pero hay una diferencia muy importante. El tipo de estrellas vieja, que van a ser copias del grupo galáctico, y estrellas viejas en cúmulos globulares. Lo que pasa es que los dos cúmulos globulares están configuradas en un volumen muchísimo más pequeño, ¿verdad? Que las que están separadas, orbitando alrededor del centro de la galaxia. Y bueno, eso ya lo vi, que si gas en polvo estelar, pues hay un fin de formación de estrellas. Y también de sistemas planetarios. Obviamente las altas perturbaciones gravitacionales no van a permitir que se formen sistemas planetarios. También para que haya sistemas planetarios tienen que haber unos gas, polvos estelares y demás. Y como no hay, entonces también es un fail. Y ahora sí, ya, eso es como les dije, es un problema de estudio. Como se creía, es una teoría que los cúmulos globulares fueron núcleos de galaxias. Entonces empezó a estudiar eso, ¿verdad? Y se llegó a la conclusión de que sí se puede, o sea, sí hay parámetros que se correlacionan, pero tiene que ser un cúmulo supermasivo para que eso se cumpla. Y no todos los cúmulos son supermasivos, entonces eso nos deja la mayoría de los cúmulos fuera de esta teoría. Esos cúmulos supermasivos pueden ser Centauri, por ejemplo. Bueno, este término de absorción es que la galaxia mayor, o sea, la galaxia madre, va a absorber la galaxia pequeña, ¿verdad? Como lo expliqué antes. Aquí quería definir metalicidad. Vamos a aclarar lo que estábamos discutiendo al inicio. Ahora ya está la definición de Wikipedia, entonces realmente no sé si la vamos a aclarar de esa. Describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella. Estos elementos reciben nombres de metales independientemente de la posición de la tabla periódica, o sea, si la gente que eso es que el químico se enoja, sino que son los elementos más pesados que el helio. Esto implica una proporción muy baja de elementos distintos al menor de helio. Por eso le llaman estrellas de baja metalicidad. Se habla de, contrario a lo que usted dijo, creo, usted dijo que se hablaba de un helio, pero se habla de esos son los, usted dijo, no sé qué era de eso porque me dejó pensando. Usted dijo elementos distintos al iodo. Si hay muchos de esos elementos, entonces es una alta metalicidad. Pero la metalicidad se mide con base en la cantidad de iodo que hay. Pero es con base en la cantidad de iodo que hay, no lo contrario de iodo que hay. Y
En esta galaxia los que hemos encontrado, todos han presentado metalicidad, todavía hemos encontrado uno que presente alta metalicidad, pero hemos encontrado estrellas viejas con alta metalicidad, tan alta como la de nuestro Sol. Entonces imagínense una estrella con 5.000 millones de años más que el Sol, pero con la misma metalicidad. Y bueno, esto lo puse porque quiero dejar muchos paréntesis abiertos. Las interacciones cercanas y la alta densidad han llevado a los científicos a descubrir muchos objetos exóticos como pulsares en milisegundo y otro montón de cosas que puse llegar en el año X y algunas. Estos loose droplets se llaman en inglés, son el boom ahora de las estrellas que están investigando, que son estrellas que aparentan ser algo y no son. Entonces las están estudiando. O sea, lo que aparenta ser vieja y no joven, por decirle algo. O sea, usted por color, digamos, usted ve color rojizo, entonces usted la relaciona con las estrellas viejas, pero realmente la estrella es azul. Los núcleos son muy masivos, entonces es otra pregunta abierta, ¿qué son? ¿Qué hay en el núcleo de los cúmulos? ¿Son negros? ¿Son estrellas neutrales? Eso ya la gente está trabajando y nosotros deberíamos tener trabajando. Y núcleos muy masivos, bueno, uno de esos es el núcleo de Alfa Centauri. Y los núcleos más raros y extraños, no puse eso. Pues no, voy a hacer es un cúmulo muy grande, muy extraño, que vamos a ver por qué. Porque tiene mucha variedad, se comporta como si ustedes dibujan las estrellas en un día más chévere, o es un ruso, o el color muy azul, y estas estrellas en el cúmulo de Centauri se van a dar cuenta que hay de todo tipo de estrellas, o sea, pueden realmente hacer un día más chévere perfectamente como todas las estrellas de nuestra galaxia, no un cúmulo. Eso fue nacido y el pasado, bueno, por su cercanía, que se puede ver a ojo chino, como se diría en inglés, lo van a recargar como un objeto aislado de los demás cúmulos. Es una animación muy buena para el gusto. No tengo que explicar nada. Space telescope image of a crowded crater with globular cluster of luminous core. The grid points to the star in the region. It corresponds to stellar temperatures. It can also be used to trace stellar evolution. Astronomers like to know how blue the blue stars are and how red the red stars are. So we'll first sort the stars out by color, blue on the left and red on the right. Next, we'll sort the stars according to brightness. At the bottom. The final plot you see represents the evolution of stars. Stars spend most of their lifetime living on the main sequence. When the fuel starts to run out, they expand to become red giants. They find a new source of fuel, helium, and burn blue hot. But even that runs out. They end up burning out as white dwarfs. It's the energy sphere at our Space Telescope leads to have a true thought that is a snapshot of the life history of stars in this ancient cluster. Ahí gusta el libro. Está bueno, ¿verdad? Sí, muy bueno. O sea, esa animación que hicieron son datos reales del Hubble Space Telescope. O sea, es literalmente dibuja el diagrama chévere, entonces me pareció muy interesante que lo vieran. Y bueno, que es el diagrama chévere, para los que no saben,
calificadas individualmente. Hay muchísimas variaciones del diagrama HR, muchísimas. Este es el normal, que es la magnitud absoluta contra la luminosidad, contra su clase espectral, ¿verdad? Entonces, se las grafica y le da un secuencia, la secuencia principal de la que hablamos, que es donde están las unidades estrellas, que es donde está nuestro Sol. Después de la secuencia principal se va a hacer nuestro gigante rojo, y después va a pasar ya a lo último que ahí vieron. Pero parece muy simple, pero no es tan simple hacerlo. Y es un diagrama chévere, pero en un cúmulo, de dos cúmulos de hecho. El M67 y el M188, y dan la similitud. Mira, las estrellas en dos cúmulos completamente distintos. Es la magnitud absoluta contra la temperatura, y dibujan exactamente la misma figura. Yo ahorita le hice un ejercicio donde nos pusieron a hacer eso, pero con 200 cúmulos. Y tiraron los 200 tiraron una figura similar. Los pusieron a voltearlos uno encima del otro, y es muy poco lo que se ve de diferencia. Entonces, ¿qué significa? Que es muy regular por más de un tiempo. O sea, no fue que como fue arrasando estrellas de otros estrellas de gas o así, que fue la hermana, no, sino que quiere decir que se formó como un objeto y así se ha mantenido. No se hace más grande, se hace más pequeño, no se hace más grande, o sea, no jala. No cae a otras estrellas, no tiene la capacidad de pasar por la galaxia y jalar una estrella común y dejarse. Porque las características de estrella por estrella de ese cúmulo tienen que cumplir con las características de los cúmulos. Entonces es como agarrar y meter una estrella nueva, un montón de estrellas viejas, probablemente la interacción de la persona la desintegrará o de todo eso hay que estudiar, ¿verdad? Tal vez pasa que se desintegra. Una pregunta, pero la figura es similar, pero no necesariamente es la misma condición, porque eso de un tiempo de ¿cómo? Ustedes dicen que la figura siempre es similar, pero no necesariamente no todo. Sí, pero no necesariamente están ubicados en la misma posición que la figura. No. La figura tiene que ser diferentes figuras. Obviamente para que sí nos dieron 200 cúmulos similares, ¿verdad? Para que lo vean. Pero eso digo, la misma posición del diagrama. ¿Por qué? Porque como lo... Sí, pero como lo dije antes, de cúmulo a cúmulo, varía la edad de sus estrellas o la composición de sus estrellas. Pues obviamente si clasificamos la temperatura no va a ser igual, ¿verdad? La figura como el cubo. Pero me pareció que la figura de estos cúmulos era distinta a ella. Ajá. ¿Qué implicaría? Por ejemplo, que las estrellas de estos cúmulos son más calientes que las de estrellas de la mesa. Ahora, es que eso es lo que quiero que quede claro. De cúmulos, las estrellas son similares, pero relacionadas con las estrellas de otro cúmulo globular son diferentes. Entonces, los cúmulos pueden coincidir, por eso es que buscamos probar los problemas. Pero si analizamos la estrella de uno y la estrella del otro, las estrellas entre sí, de cada uno son similares, pero entre ellos no son similares. Entonces los cúmulos no vienen del mismo lugar, o se pueden forman, porque uno es mucho más nuevo que el otro. Y también, que quede claro que los cúmulos no se forman o no cambian, o sea, el único cambio a través del tiempo de los cúmulos es su desintegración, su disrupción o evaporación. No hay adquisición de masa. Bueno, adquisición de masa sí por la fusión nuclear, ¿verdad? Pero no de masa externa, ¿verdad? En esos 200 que realizó la figura en los 200 de la figura. Sí, similar, pero no tan similar que nosotros, ¿verdad? O sea, similar a esta, similar a esta, pero no tan similar que nosotros, no sé si es que no son
Pero puede caminar en magnitud absoluta sin temperatura. Ahora, ¿cómo se define magnitud absoluta? No vamos a hablar de eso. La magnitud absoluta es la magnitud que tenemos en el histórica y espacial de nosotros. La magnitud tendría ese objeto ocupado de espacios. De hecho, signo es mucho más. La magnitud absoluta del signo es mayor que la magnitud absoluta del sol. Si se llama la definición de magnitud absoluta, pues si ustedes sacan la magnitud absoluta del sol, la magnitud absoluta del signo, la magnitud absoluta del signo es mucho mayor que la del sol, a pesar de que el sol está algo más. Porque la magnitud absoluta, si los ponen todos a la misma distancia, hay espacios, y calculan la magnitud aparente con respecto a los observadores. O sea, nosotros. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que conocemos en resumen de los fenómenos regulares? Bueno, distancia aproximadamente esférica. Orbitan en torno a una galaxia de manera similar al satélite, núcleos extremadamente masivos, pueden haber de los medios o no, tienen una edad definida, eso nos da una idea de la galaxia. ¿La edad de la galaxia cuál es? ¿De la galaxia? ¿Más o menos? 13.000 millones de años. Los cuerpos pueden andar por los 11.000 millones de años. Este es la misma etapa de su evolución, eso es lo relativo. Y la clasificación, que es lo que les dije ahora, la clasificación que se usa actualmente se habló de esta clasificación en 1930. Ahora, a partir de ahora vamos a encontrar más o menos esto. ¿Cuánto tiempo duro? Sí, se me faltaba, ¿Pues bien? Pero hablamos de la clasificación. Sí, voy a explicar. Vamos a ver esto cerca de algunos datos que voy a tener. Este es el paper por el papel científico, la publicación científica, donde se saca eso. Para que sepan que generalmente cuando se da una charla y se usa un dato que está en una publicación científica, específicamente una charla científica, hay que poner el lo sacó. Entonces, Shane and Sawyer, 1927, de ahí donde se usa esta clasificación. Sí. Una pregunta es que sobre los ámbitos de los sistemas, digamos, pues órbita más pequeña, más grande, más pequeña que la Tierra, y una órbita más grande, y Júpiter tiene una órbita más grande y una órbita más pequeña que la Tierra. Entonces, eso es un poco de verdad, es una correlación, para que buscar entre cúmulos, sí, pero la masa del cúmulo habrá que ver. Es una cosa. La distancia es de unos 4.515 millones de kilómetros. Ok, entonces eso quiere decir que podrían haber dos estrellas a esa distancia. 515. Suena mucho. Exacto, sí, porque si no suena mucho así. Ok, pues esta es la clasificación que digo primero, como dice, las agrupaciones de estrellas son la clase 1 y las
los cúmulos se llama extremadamente, o con interacciones muy altas, así se llaman cúmulos con interacciones muy altas, en la clase 7. Entonces, la clase 3 está diciendo interacción medianamente alta, la ciencia es interacción medianamente altísima. O sea, es una interacción súper básica, pero es la que se usa. Vamos a pasar ahora un poco más, ya científicamente hablando. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué estudiamos los cúmulos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué nos ayudan a entender? Bueno, estos son algunos de los problemas que se pueden analizar. Puede ser galáctico, galáctica es la presión, galáctica estelar, distribución, la evaporación, velocidad radial, orbital, relaciones entre ellas, masa, relación con la galaxia y el universo, que es muy importante. Todos los métodos más antiguos, materia oscura también sirven para eso. Función de velocidad, vamos a definir, qué es función de velocidad, o función de masa. Los tres que están en gris, voy a tratar de hacer 3 ejemplos para describir cómo un ejemplo de cada uno de esos temas nos lleva a una conclusión apropiada. Bueno, esta es una función de masa para clústeres embebidos, que eso es otro concepto. Entonces, embebido, sistemas embebidos, sistemas empotrados, sistemas de observación, ¿tienen que saber eso? Muy bien. Tienen software y hardware. Entonces, imagínense un software de un cúmulo con el hardware de otro cúmulo. Realmente no, ¿verdad? No se imagínense un cúmulo de otro cúmulo. Entonces, ¿por qué no quiero ver otro resultado? ¿de qué? De empotrados, de sistemas empotrados. Sí, eso es porque pues sistemas de masa empotrados. Eso quiere decir lo que dije ahora de la interacción de las masas. O sea, puede ser un sistema binario interactuando con un sistema individual y después ese sistema binario se separa y hace el otro. Entonces es como que se corta el uno al otro. Entonces usted puede graficar eso y ustedes sacar una distribución y hacer eso. Ahora, algo que frustra a los astrónomos que están estudiando los cúmulos es que toda la vida de un cúmulo. Toda la vida de un cúmulo. No es obvio hacer esa diferencia porque ustedes realmente las dos galaxias elípticas nunca son muy similares. El problema con los cúmulos es que no, son cúmulos muy similares, aparentemente muy similares, pero ustedes analizan los parámetros físicos de ellos que son completamente distintos. Empezando por su función de luminosidad. La luminosidad lo que expresa es la cantidad de luz por fase cúbico. Entonces se hace una edición de las observacionales y con base en eso se hacen ajustes matemáticos para definir una función de luminosidad de un cúmulo y bueno, se hace galácticamente. Ustedes se pueden hacer ajustes para decir cuál es la función de luminosidad de cúmulo regular de la galáctica, por ejemplo. Bueno, como le digo al principio, el primero, que es la aplicación más simple, más trivial, que fue una de las primeras aplicaciones para determinar que el Sol no es de la galaxia. Bueno, ya, el Sol es de la galaxia es igual. No, me refiero, nada más, no sé si me refiero en el sentido de los problemas actuales. Es fundamentalmente, en el momento que se dijo eso, eso era como lo explicamos anteriormente, eso es por la zona de la galaxia. Ahora, sabemos que hay una vida luminosa en nuestra galaxia. Pero ¿qué pasa con la materia oscura? Como les empecé a comentar ahora anteriormente, bueno, primero el agua puede ser determinada como el material que es demasiado alto para que lo va y se detecta por medio indirecto, o sea, inferimos que algo de lo que está afectando la gravitación, o sea, masa que está afectando gravitacionalmente a objetos. Bueno, y ahora, lo de las estrellas que están, los cúmulos que están en un área galáctico, para que ellos tengan velocidad y esa velocidad se mantenga, y no solo se mantenga, sino que hasta crezca, tiene que dar algo que los perturbe muy fuertemente. Cada estrella, bueno, esto nada más para hablar de la luz de Kepler, vamos a hacer un cálculo. Entonces, la luz de Kepler, la tercera luz de Kepler, dice que la masa anterior, la M sin su índice es la masa anterior de la órbita estelar, y la
solares, o sea, digamos por ejemplo la órbita del Sol, está el Sol generado, tiene su propia órbita alrededor de... Este es el centro de la galaxia y esta es la órbita del Sol. Entonces esta ola de masas solares es toda la masa concentrada aquí. Es la masa concentrada ahí, incluye la región del centro de la galaxia y todos los objetos que lo rodean, por lo tanto es una masa muy alta. Entonces se desprecia la masa con asterisco porque es una masa de la estrella. Después el radio de la órbita estelar es A, o sea, este radio. Y todo es el periodo orbital estelar en años. Entonces, esos son datos para la órbita del Sol. Los muy fáciles. Ahora recuperamos los astronautas, 65 millones, 220 millones de años, perdón. P es el periodo orbital de esta estrella. ¿Qué quiere decir eso? No solo va a verdad, sino que significa que el periodo orbital del Sol sea 25 millones de años. El Sol dura 250 millones de años. Pues no puede pasar a la vida. Pues mira, pues eso puede ser muy sencillo. Podríamos saber cómo puede pasar a la Sol al centro de la que nos da un poco. Pero se saca la temporada, pero no la van a sacar. La masa dentro de la órbita solar es 90 billones de masas solares. Eso es mucha cosa. Pero, ¿qué podemos conseguir con eso? La masa dentro de la órbita solares se cree, o se ha estudiado, de que la masa de toda la galaxia está mayormente concentrada en un radio de 15.000 parsecs. El Sol está como a 7.500 parsecs, entonces imagínense eso multiplicado por 2. Sería más o menos como la masa, la mayor, el 90% de la masa estaría en 15.000 parsecs de la galaxia. Pero la galaxia es como no grande que eso. Entonces, si ustedes ubican un cubo angular en un galaxia y sabemos que la masa de la galaxia está concentrada en un radio orbital medio de 15.000 parsecs, entonces eso nos significaría que por ejemplo, ese cúmulo tiene imagínense el cúmulo de su órbita, ¿verdad? Que llega al centro de la galaxia y se devuelve. La velocidad de ese cúmulo debe incrementar significativamente conforme se va acercando al centro de la galaxia, ¿cierto? Por la interacción gravitacional. Y conforme se aleja se tiene que ir disminuyendo. Pero eso no pasa. Entonces nos hace inferir que hay un montón de masa más afuera, que no la podemos detectar, que hace que el cúmulo también se ha perturbado su velocidad. No solo no disminuye, sino que aumenta. Podría aumentar cuando está más lejos de la masa del centro de la galaxia. Incrementa algunos carros. ¿Cómo? La masa. ¿Cuál masa? La materia oscura. Bueno, eso es el término que se llama, que no lo van a visitar. Pero también también estuvo que se acerca a la centro de la galaxia, aumenta su velocidad aumenta, pero como se va alejando debería disminuir y no significativamente. O sea, fue más rápido. Bueno, es que según el que conozco, Martínez, hay una proporcionalidad entre la masa y a la temperatura de la masa igual. Pero no sé si es por... ¿Cómo? Que hay una proporcionalidad entre A3 y A2 con respecto a la masa, pero no es exactamente igual, no sé si estamos... No, pero es que esa vida siempre está aplicada sola. Ok. Es para calcular la dentro de la órbita del Sol. Para tener una idea de cuánta masa hay. Sí, pero es diferente. Pues sí, tiene que variar, La misma ley de efectos se puede usar para calcular la de un satélite alrededor de la Tierra. Sí,
sí, entiendo, pero esa ley de que tiene algunos factores Claro. Sí, sí. pero sí, Sí, es un cálculo aproximado. Estos dos son ajustes estadísticos de las funciones, algunas funciones de algunos cúmulos. Este es lo que está hablando, el global cluster luminosity function, que es la función de luminosidad de los cúmulos globales. Es una propiedad fundamental, escribimos nuestras intervalos de luminosidad, todas las galaxias tienen su propia función de luminosidad y se ajusta hay modelos como el modelo de King o el modelo de Schwarzschild o un montón de modelos que ustedes pueden hacer ajustes para decir cuál es la función de luminosidad de una galaxia en términos de cúmulos globales. Y también esa función podría variar entre el lado exterior y el lado interior, o sea, hay demasiada variación. Eso sale de este paper, que ahí nos sale eso. Este es el ajuste de la curva al interior de una galaxia y este es el ajuste de la curva del lado exterior de la galaxia en términos de cúmulos globales, entonces es muy variable. Y este es la normalización de la función de luminosidad de nuestra Vía Láctea, de los cúmulos globales de nuestra Vía Láctea. Ahí ya está normalizada, entonces una normalización no es nada fácil. Y vamos a ver un ejercicio, no sé si quieren, porque yo que sé de tiempo, todavía faltan algunos ejercicios, pero si quieren lo hacemos o no. Se puede calcular la probabilidad de que suceda un evento, por decir algo que se cree que haya, vamos a ver, si usted conoce la función que describe un evento, esta continua discreta, como se ve aquí, esta es continua y esta es discreta. Si fuera continua, usted integra, hace la suma de la probabilidad, pero al hacer una transformada inversa de eso, puede generar una variable aleatoria de ese parámetro. Digamos que el parámetro sea una velocidad, pues luego la transformada inversa de la función que describe ese movimiento, entonces yo puedo calcular, puedo generar variables a partir de esa función, generando números aleatorios. Eso se explica así. Es simplemente tenemos una función, la cual integramos, después del integral, que es lo que vamos a hacer con esta función, que yo hice en el programa. Supongamos que la función continua de masa de las estrellas del cúmulo es esta, donde alfa, donde lambda es masas solares, es una constante, y la masa del Sol, pues ya la conocemos, que también es una constante. Entonces esto nos da masas solares sobre masa del Sol para que nos dé una idea de cuántas masas solares es la masa de una estrella, de un cúmulo. Si ustedes tienen lo que vamos a hacer, hay que integrar esto. Si alguien quiere hacer, puede saber usarlo. Sí, lo que cambia la X. Ya la terminan. Y como no dice nada, entonces lo voy a hacer. Bueno, se puede hacer un cambio de lado. Se puede hacer un cambio de lado, ¿verdad? El exponente para que quede a la otra cosa, porque hay una constante. Pero bueno, si lo hacemos, con necesidades solo hacemos un cambio de lado como un corriente para que la constante quede abajo para cambiar. Entonces nos queda entonces nos queda ahora que esto es 1 entre la masa del Sol por el integral de la W, que sea la W, y a la W, digo, de lambda X, entonces queda la lambda X. vamos a tener que hacer. Ok.
Entonces, para el método de transformada inversa, lo que para poder generar una masa de esta función, entonces lo que hago es que despego x. Entonces me queda que es, bueno, cubierto de x, que sería la variable dependiente, la transformo en un aleatorio para que me genere variables aleatorias, ya hago el R, entonces sería la masa del Sol por un R es igual a la lambda x, aplico el logaritmo natural ambulados, entonces me queda el logaritmo natural de la masa del Sol por R, que es constante, es igual a lambda x, por lo tanto el logaritmo natural de la masa del Sol por R entre lambda sería x, y x no sé nada. La masa del Sol por eso. Sí, es una letra. Entonces, si hacemos el logaritmo natural de la masa del Sol por un número aleatorio, entre lambda, que es el punto de masas solares, nos va a dar la aleatoria de la masa. Si hacen el cálculo, pueden hacer el cálculo. ¿Algunos tienen calculadoras ahí? Bueno, lo hice ahí. Ok. Logaritmo natural de la masa del Sol de 2 por 10 de T. ¿Verdad? Sí. Bueno. Porque el R cuál sería? Se lo genera ahí. No sé, shift. Shift el nombre entre 4.26 no, no, es que eso es un algo importante, no está algo importante. Esto así se escribe la unidad, hay una unidad que se llama masas solares, ¿okay? Se llama de masa del Sol, y está ahí en su S, que es la masa del Sol. ¿Okay? Esto que está aquí, la masa del Sol, y esto que está aquí es que lambda de forma parte de 4.26 masas solares. ¿Cuánto va? Déjame ver esta cosa, ¿cuánto era la masa del Sol? ¿2.61.4 porque sean ustedes? ¿Me puedes ver? ¿Perdón? Sí, es que para no comer no coman 2 puritas en dobles. Bueno, y es la masa del Sol, entonces 1,9 cambia el A por eso. Ay, por esa técnica se me olvidó esa tiene que dar algo aproximadamente como entre 15 y 20 masas solares. Eso quiere decir que una estrella, ustedes pueden dar muchas miles de estrellas. Si lo meten eso en un programa, pueden dar miles de estrellas con números aleatorios. Entonces, esa sería la cantidad de masa con una estrella de desglose. Y eso concuerda con la masa que tiene una estrella vieja, que es aproximadamente 18-19 masas solares. ¿Qué era eso? Este es un número aleatorio. Porque lo que hace, este método lo que hace es que transforma la variable dependiente a un número aleatorio, por eso se hace transformar en vez. Y bueno, ahí sigue el otro método, pero no sé si quieren dar terminar. Ahí les quería hacer un ejemplo más o menos del modelo de aquí, que es un modelo para hacer ajuste con un número funcional. Pero es un poco. Es un clúster que se ajusta con la distribución gaussiana, o sea, la distribución normal, esa es la distribución normal. Entonces aquí tiene la transformada inversa, pero entonces eso tiene una unidad, la x al cuadrado, y esa unidad no se puede resolver analíticamente, o si se puede, pero involucra una función que es la función mayor. Entonces ahí se sigue integrando, y estoy resultando de ahí, van a llegar a tener esta función ahí, que es la función mayor, y entonces pueden sacar la desigualdad.
1966, es sumamente interesante. También hay modelos más múltiples, el modelo de Turing, el modelo no paramétrico, el modelo de Schwarzschild, y un montón de modelos, pero se complica cada vez más. Es nada más para mencionar las simulaciones de N cuerpos. El cúmulo estelar, estos son velocidades variables. Es una persona que escribe la ecuación de movimiento para los estrellas de un cúmulo. Algo muy importante es que esto es algo de una tecnología completamente nueva, pero no tan nueva, como el 70 para acá se empezó a implementar. Lo que hace es que el modelo de Schwarzschild lo que da es una idea instantánea del modelo de cúmulo, porque usted lo puede poner en punto. Las simulaciones de cuerpos lo que permiten hacer es que lo hagan en general y pueden llevarnos a nos pueden dar resultados desde el inicio hasta la muerte del cúmulo. Entonces, ahorita el código manual está corriendo, le quedan unos cuantos meses para ver resultados. Ese es un ejemplo de una simulación de cuerpos. Y ahí sí hay mucho más. Están los cúmulos abiertos, que no hablan absolutamente nada, los cúmulos jóvenes vacíos o galaxias. Y no sé si quieren que para allá. Y comemos. ¿Cuánto le quedó? No, solo voy a mencionar algunas características de los cúmulos. Bueno, como ya hemos hablado mucho de eso, se forman a partir de una misma maxilar. Si no tienen estructura, no tienen forma, interacción gravitacional en la medida, jóvenes. Las estrellas, el número de estrellas puede ser muy bajo, puede ser unas cuantas decenas, que no es nada. ¿Cuántos quieren ver estos que van a esa galaxia? Ya dije, ¿estoy de acuerdo? Sí, pero perfecto como es literalmente eso fue la distancia, como les expliqué también, está el concepto de absorción interestelar, que el polvo interestelar absorbe la luz de los tubos, entonces no nos pregunta de ellos. Se cree que el 10% del gas bueno, esta es la nebulosa de Rosetta, donde hay un cúmulo abierto, por cierto, un cuerpo. Esta es la nebulosa de Rosetta, donde hay un cúmulo abierto, y lo que es que estaba metiendo la red. Y se cree que aproximadamente el 10% del gas se convierte en estrellas. Es un estudio muchísimo más simple que los cúmulos globulares. Porque la interacción gravitacional es menor, entonces hay menos perturbación y eso lo hace más simple. ¿Cómo se forman? ¿Dónde se forman? Bueno, como dije también anteriormente, se forman en el plano galáctico. Existen muchos sistemas múltiples. El gráfico gravitacional de ese modo se da por muchos factores, por ejemplo, la explosión de una supernova, las ondas de choque de esa explosión, entonces pueden afectar el gas, entonces eso hace que colapse. Y esta es la clasificación de los cúmulos abiertos, que es un poquito más específica que la de los cúmulos cerrados. Son 4 factores: la concentración va de 1 a 4 números romanos, de más a menos; la velocidad de 1 a 3, de menos a más, es inverso. Se ponen a P, si es ponen estrellas, se ponen a M, si es medio estrellas, o se ponen a M, si es líquida estrellas, se ponen a M, si está en una nebulosa. Esas nebulosas pueden desaparecer y el cúmulo se mantiene, ¿verdad? Un ejemplo son las playeras, cuyo código es 1, 3, RL, entonces 1 es que no es muy concentrado, un 3 es que es muy luminoso, una R es que es rico en estrellas, y una M es porque está en la nebulosa. Son ejemplos. Esta foto me gusta mucho. Esto es Orión en el visible y eso es Orión en el infrarrojo. Entonces, en el visible no notamos claramente que hay un cúmulo, en el infrarrojo se nota claramente que hay un cúmulo. Y este es uno de los favoritos de primera, un modelo de tercera. Y para empezar, el que más atrevida están los grupos de estrellas muy jóvenes, muy vacías.
procesos fundamentales para el estudio de galaxias que se están consiguiendo porque funcionan como el núcleo de esas galaxias. Son abundantes en unidades interestelares y en galaxias interactuando con otra vez el equipo patrón. Son importantes para el estudio de masas, o fusiones de masa, fusiones de luminosidad. Se cree que son anfitriones de muchos objetos exóticos, esto se está empezando a estudiar. Entonces hay muchos científicos que están trabajando. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, eso es. Esos son cúmulos. Sí, esos son cúmulos cuyos radios de las estrellas están modificados. En este caso, el mismo cúmulo está modificado 1.5 por 10 a la 4 veces. Y eso está modificado 2 por 10 a la 4 veces. Entonces aquí, eso no es lo que y ellos agarran un poco de estrellas y pues estrellas en un radio más pequeño del número, entonces estos horarios, estos cientos de horarios serían así en 0.20 paras, si el 10% de horarios, 0.20 paras, pues ellos son diferentes, su cruce y su oír, es una de las ese es un cúmulo y este es otro cúmulo. Las estrellas están modificadas, entonces se puede ver cómo varía según los ojos. Eso es algo que quise decir con la imagen, porque es una imagen que no era, pero la diferencia Muchas gracias.